El levantamiento indígena fue una gran movilización que inició el 4 de junio de 1990 en el Ecuador. Se le conoce como la más grande movilización que haya habido en ese entonces. Cabe resaltar que antes de esta movilización ya existían otras movilizaciones, pero estas no alcanzaron la popularidad necesaria debido a que estas fueron repelidas mediante el uso de la fuerza y violentamente por parte de los gobiernos de aquel entonces. En ese entonces el indígena era oprimido ya que ellos se encontraban en la última escala social, por lo que los patrones generalmente de las haciendas podían hacer con ellos lo que les plazca, ya que ellos no tenían derechos. De este modo fue como ocurrió el levantamiento indígena, el cual en ese entonces se conoció como el nombre de despertar del león dormido. Aquí el pueblo se levantó contra los patrones, los que generalmente los indígenas que trabajaban en las haciendas, se levantaron en una marcha por todo el país para exigir que sus derechos sean tomados en cuenta y además que sean tomados en cuenta sus mitos, sus leyendas y tradiciones. Este movimiento indígena estaba conformado por los campesinos de las haciendas. Bien, y en un principio este movimiento no tenía mucha popularidad, pero según conforme pasó el tiempo, más personas se unieron a esta marcha, lo que permitió que este movimiento tomara más fuerza y pasó de esta manera de ser un movimiento local a ser provincial, cantonal y finalmente a nacional. Lo que causó el movimiento indígena fue la gran explotación que el pueblo sufría a causa de los gobiernos de aquel entonces. Lo que causó esto fueron primeramente el exceso de trabajo y la falta de tiempo para descansar, ya que los indígenas eran obligados a trabajar todo el día. Bien, lo segundo fue los abusos clericales de parte de la iglesia, ya que estos consideraban a los indígenas como la última escala social. Otra causa fue los excesivos impuestos que el indígena debía pagar, ya que ya era bastante el subsistir solo con su trabajo, el cual la mayoría de sus ganancias iban para el terrateniente o el dueño de las tierras para el cual trabajaba. Y aparte de eso, esto no le dejaba al indígena medios como mantener a su familia y por lo tanto subsistir. La retención de su salario, ya que el patrón podía decidir cuánto le pagaba a sus ayudantes o si en ocasiones no le pagaba absolutamente nada. Bien, otra causa fueron los maltratos físicos que eran objeto de los indígenas, ya que el patrón tenía poder sobre las vidas de ellos y podía decidir si maltratarlos o incluso en ocasiones podía hasta matarlos, ya que estos no tenían ningún derecho. Todo estaba a favor del patrón. Altos costos en alimentos y vestuario, ya que en ese entonces los trabajadores vivían dentro de las haciendas. Otra fundamental causa por la que se realizó este movimiento es porque el patrón abusaba del indígena al robarle sus pertenencias. Cuando éste no producía lo suficiente para el patrón, él podía quitarle sus pertenencias, sus animales y sus objetos de valor. Otra causa muy importante son las obligaciones que fueron impuestas a las mujeres y a los niños para trabajar en las haciendas. Mientras los hombres se la pasaban en el campo trabajando para cosechar, las mujeres pasaban dentro de la casa del patrón, limpiándola, arreglando su ropa, lavando su ropa, atendiendo a sus animales y también sus niños eran víctimas de este abuso. El movimiento indígena finalizó a los 4 días, el 8 de junio de 1990. Bien, aunque existen registros de que hubo residencias de él, es decir, incidentes aislados hasta el 11 de junio. De este modo se finalizó esta gran movilización, la cual marcó un hecho importante en la vida de los indígenas, los cuales lograron ser escuchados y de este modo lograron vincular sus mitos, leyendas y tradiciones al país. Gracias a este movimiento, hoy en día los derechos de los indígenas no son solo reconocidos por Ecuador, sino por muchos países de América Latina.
Los mismos indígenas ahora constan con sus propias instituciones ocupadas de su bienestar, tienen sus propias cooperativas, su seguro campesino, etc.